sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Bien, hermanos, bendiciones. Sí. Amén. Alegría estar aquí nosotros y ver a mi querido amigos también, aparte de hermanos y conciertos. Bien, quería continuar con la última predicación que había dado cuando estuve. Y habíamos hablado de Josué, ¿recordáis? Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 1, un texto bien conocido, versos del 1 al 9. Ya recordáis que ya estaba para terminar el Éxodo, en este tiempo que habían salido de Egipto hasta entrar en la tierra que Dios había prometido, y justo Deuteronomio, justo antes había muerto Moisés. Entonces Dios habla con Josué para que él sea el relevo en el liderazgo del pueblo. Y dice, capítulo 1, verso 1 del libro de Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿no? Cuando hablamos de la primera parte, los primeros 4 versículos, hablábamos de esto, ¿no? Que es Josué. En principio era como un tipo de Cristo. El nombre es igual también, ¿no? Josué, Jesús, ¿no? Y es aquel que va a llevar a conducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Nosotros tenemos la promesa de llegar a la tierra prometida con el Señor, la presencia del Señor, y hasta ahí nos va guiando el Señor también, ¿no? Y el Éxodo, por eso también es un símil para el creyente, que vamos pasando a veces el desierto de este mundo con muchas vicisitudes, con muchos problemas a veces, pero también caminando hacia la tierra celestial, ¿no? Hacia esa tierra que tenemos prometido. Y veíamos que había una serie de fases que el creyente iba pasando, ¿no? Lo primero, cuando el Señor empieza a tratar con ellos, les dice que, bueno, les hace la exhortación para salir de Egipto. No tenían la obligación de salir, podían quedarse como esclavos donde estaban. No tenían la obligación, pero quieren ir adelante. Escuchan al Señor y ellos salen, ¿no? Y lo triste es que, cuando miramos la Biblia más adelante, que algunos salieron sin querer realmente. Y ya veis que cada vez que había un problema, no hacían más que dar guerra de problemas, quejas, se rebelaban y andaban constantemente de esta manera, ¿no? Y yo veía un poco esto como la parábola del sembrador también, ¿no? Cuando la primera semilla cae junto al camino, y realmente ahí estaba el secreto de la vida, pero había gente que no supo aprovechar esa semilla y no hizo absolutamente
nada en ellos, ¿no? Porque es importante a veces creer en Dios, sí, mucha gente lo cree, pero creer a Dios es más importante. Es más importante, ¿no?, lo que Él nos dice, ¿no? Ellos no salieron, nos decía la palabra, que no saliesen hasta el sacrificio del Cordero Pascual, ¿recordáis, no? La noche de la Pascua, y hasta ese día no podían salir. Y nuestra Pascua es Cristo. Yo no puedo empezar un viaje a la tierra prometida sin haber esperado el sacrificio de Cristo para mí, en mi vida, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Nuestra segunda fase era la fase del desierto, ¿no? Y es un tiempo en el cual Dios trabaja en nuestras vidas. A veces es un tiempo duro, difícil, seco, ¿no?, donde uno se siente tan mal que solo depende de Dios. Cuando no había comida, Dios les tenía que dar maná y tenían que depender de Él. Cuando no había agua, Dios tenía que proveer agua, tenían que depender de Él. Aprender a depender de Dios, qué importante es. Pero tenéis un tiempo en el cual nosotros vamos a crecer y vamos a madurar. Nos dice una palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones vayamos al reino de los cielos. Es importante, ¿no?, que yo sepa que las tribulaciones son parte de mi experiencia, de mi caminar y de mi crecimiento. Porque en este mundo vamos a tener aflicción. Nada que sea nuevo, lo vamos a tener. Vamos a tener aflicción, ¿no? Nada nuevo. Lo sabemos, ¿no? Entonces, qué importante es que yo vaya adelante, no vaya madurando, ¿no? Porque lo triste es cuando el apóstol Pablo hablaba en 1 Corintios 10:5, si no recuerdo mal, que decía que de la mayoría de ellos luego no se agradó Dios. No consiguieron llegar a la tierra prometida. Quedaron en el desierto, ¿recordáis, no? Un tiempo de 40 años y Dios dijo hasta que esta generación no pase no van a avanzar, ¿no? La Biblia nos dice, el Señor nos afligió antes de morir. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y luego venía la tercera fase, y es la fase de la conquista. Ya están a las puertas, que es este momento, que están ahora otra vez, pero antes habían estado, la fase de la conquista, que es cuando ellos dicen, no, es que hemos vivido esto, las ciudades son fortificadas, tienen murallas muy altas, nosotros no podemos, no somos gente de guerra entrenada en la guerra, hemos sido esclavos, trabajadores simplemente, y no podemos, y la gente es fuerte, está armada, tienen soldados que saben pelear, que están acostumbrados al combate, y no podemos. Había dos de estos que dijeron que sí se podía, Josué y Caleb, recordáis, ¿no? Pero ahí el pueblo fracasó. Y a veces el fracaso es parte de la vida cristiana también. Es parte de la vida cristiana, ¿no? Decíamos que, aunque a veces fracasemos en nuestra vida, a mí me encanta, y lo he comentado yo muchas veces, porque cuando este versículo me encanta, en Lamentaciones, que decía, cuando el pueblo, recordáis, que Jeremías habla que iban a ser cautivos un tiempo en Babilonia, y luego él volvería a ellos. Y se dice, porque el Señor no desecha para siempre. No desecha para siempre, ¿no? Antes se aflige, también luego el consuela, levanta. Entonces, qué importante es, ¿no? El Señor siempre viene a darnos una segunda oportunidad y que la aprovechemos, ¿no? Él les dejó un tiempo que debía ser también de maduración para ellos, estos 40 años, ¿no? Y ahora están otra vez en ese momento, ¿no? No pueden volver a fracasar. Lo bueno que tienen los fracasos es que a veces nos enseñan mucho. Y nos enseñan sobre todo a no repetir el fracaso. ¿Por qué fracasaron? Tenían más miedo al enemigo que confianza en Dios. El problema que tuvieron ellos, aquellos israelitas, ¿no? Y Dios quiere que tengamos confianza en Él, ¿no? Cuando Moisés muere, no había conseguido llevar al pueblo a heredar la tierra que se había prometido y lo va a hacer Josué. Dios levanta a otra persona. Y hemos de pensar una cosa, ¿no? Las personas o los líderes somos diferentes, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo. Y cuando va a tratar con Josué, Él le va a decir el compromiso que Dios tiene con Él. Nosotros a veces vemos que Dios nos pide un compromiso, pero Él también lo tiene con nosotros. Y no debemos olvidarlo, ¿no? Dios tiene un compromiso con nosotros. Una cosa que le dice a Josué, que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te puede hacer frente, ¿no? Porque dice, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando uno le dice, bueno, pase lo que pase, hagan lo que hagan, nadie te va a poder hacer frente. Tú vas a poder sobre ellos. Uno se va a sentir como un superhéroe de estos de los cómics, ¿no?
que de niño me gustaba leer, ¿no? Pero, claro, cuando miramos esto tampoco es así. Vamos a tener realmente este poder, esta bendición de Dios en lo que es el ministerio del Señor, en aquello que Dios nos pide a cada uno de nosotros, ¿no? El ministerio de Josué era llevar al pueblo a la victoria, a conquistar, ¿no? No era un ministerio en el cual iba a fracasar o le iban a matar, sino él iba a llevar al pueblo, él iba a conseguir que el pueblo conquistase la tierra prometida. Pero cuando nosotros miramos a veces la Biblia, pues nosotros podemos decir, Señor, está muy bien, las promesas gracias a Josué, pero es que yo en mi vida a veces no lo veo. Yo a veces tengo problemas, a veces me vencen. Y a veces he caído. Entonces, sí, es cierto, ¿no? Y nos gustaría, evidentemente, no hacerlo. Antes hemos visto el fracaso cuando el Señor nos puso el desafío la primera vez. Nosotros vemos cosas en la Biblia, ¿no? Y a veces hacemos énfasis en aquello que es una bendición para nosotros. Y está bien, ¿no? Podemos predicar fácilmente como Pedro, cuando fue apresado, vino un ángel del Señor, recordáis, ¿no? En el libro de Hechos 15, si no recuerdo mal, y lo libera de una forma tremenda, ¿no? De una forma tremenda. Lo saca de la cárcel, se le caen las cadenas, va atravesando las puertas con la guardia que estaba para proteger la cárcel, y cuando se da cuenta está en la calle, está libre, ¿no? Y lo curioso es que cuando llega a casa donde estaban orando por él, para que no lo matasen como habían hecho con Jacob, para que fuese libre, toca la puerta y no le creen. Dice que soy Pedro, que estoy aquí libre, ¿no? Y están orando para que sea libre. Pero la iglesia no lo creía, ¿no? Bueno creer en lo que Dios hace. Bueno creer realmente en las victorias, en las bendiciones que Dios nos da. Ver su mano poderosa en nosotros. Pero a veces no vemos siempre esto. Poco antes de que Pedro fuese liberado, habían cogido también a Jacob, el líder ahí en Jerusalén, y lo mataron. Y agradó a los judíos, a los enemigos de la fe, agradó todo esto, ¿no? Entonces hemos de pensar que Dios tiene para mí un plan y yo soy invencible para hacer aquello que Dios ha puesto para mí. Decía el Señor en Apocalipsis, ¿no? Que he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque cuando Él abre una puerta, nadie la cierra. Pero si Él la cierra, nadie la abre. Qué bueno saber qué tiene Dios para mí y que yo puedo cumplir. Seguro que a veces con angustias, a veces con tribulación, a veces con adversidad. Voy a pasar por muchas situaciones, pero yo voy a poder cumplir el ministerio de Dios si realmente quiero ir adelante, ¿no? Vemos realmente que las victorias tienen que ir unidas a la fidelidad y a la santidad del Señor. Si nosotros vemos la vida de Sansón, un hombre que realmente tuvo un llamado de Dios espectacular, como pocos ha habido, ¿no? Hay una comparación que podemos hacer entre Juan el Bautista, que tuvo el mismo llamado desde antes de nacer, tuvo el mismo llamado, y Sansón. Los dos tenían lo mismo. Ahora, si cotejamos las vidas de Sansón y de Juan el Bautista, vemos una gran diferencia. ¿No? Sansón cumplió lo que Dios le dijo a medias, porque él funcionaba a veces según le daban los arrebatos, ¿no? Y con deseos de venganza, cuando él se molestaba, etc., ¿no? Y si él hubiese sido más fiel al Señor, realmente quizás podría haber sido usado para levantar un ejército y haber liberado completamente de los filisteos al pueblo de Israel. Pero no lo hizo así. Porque es que no simplemente yo tengo que tener un llamado de Dios, sino también en mi vida tiene que haber santidad y fidelidad a Dios. Si no, no funciona. Dios había prometido, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida, le había dicho Dios a Josué, ¿verdad? Y suena tan bonito a veces cuando nos habla, pero Josué se puso en marcha, le dijo, cruza este Jordán. Y ya era entrar al desafío que Dios nos había puesto, conquistar. Y Josué se pone en marcha y cruza el Jordán. Y el Jordán, recordáis que para. Les permite cruzar el Jordán. Cruzan. Una victoria, ¿no? Como estuve con Moisés, estaré contigo. También cruzaron con Moisés el mar. Josué está viendo que realmente no depende de quién es el líder, depende de que el líder esté en manos de Dios. Esto depende, ¿no? Y ahí en ese momento ellos cruzan también. Y cuando han cruzado, Josué se da cuenta, Dios también me respalda a mí. Y Dios te respalda a ti en lo que Él te pide que tú hagas. Van a
Jericó, una ciudad grande, amurallada, y no tienen que pelear, ¿recordáis, no? Lo que ocurrió, no voy a explicar, si no me gusta la Biblia, es que si no nos vamos a extender demasiado. Las murallas al final caen y pueden tomar la ciudad. Si no, para ellos era imposible, pero Dios está ahí. Y después ya están todos confiados. Malo es cuando nos confiamos. Malo es, ¿no? Porque en ese momento empiezan a haber problemas. Barajay, como que dice una aldea comparada con Jericó. Y ahí sufre una derrota. Y Josué se hunde. Señor, ¿y ahora qué? Como hemos sido vencidos, ¿qué van a pensar las demás naciones? No van a tener temor de nosotros, se van a enfrentar. Todo depende de Dios. Y Dios les quiere enseñar, hay cosas que no están bien en el pueblo. Hay cosas que no están bien en la vida. Y a veces Dios quiere cambiar cosas y quiere corregir. Por eso, la promesa de Dios no es un absoluto, sin más, sin ninguna condición, sino también pide santidad, también pide fidelidad. Cuando no lo hago en el pueblo, Dios no me dijo, y era, si Dios los pudo dar la victoria en Jericó, esta sí que era una ciudad tremenda, ¿por qué no en una aldea como Jai? Y allá, ya recordáis que ellos fueron derrotados, ¿no? Y aquí es donde se plantea lo que hay, ¿no? Nosotros podemos ser diferentes, pero Dios es el mismo, ¿no? El líder, la persona, el creyente puede cambiar en su vida, puede tener momentos, etapas, o haber un cambio en ellos, pero Dios no cambia. Dios no cambia, ¿no? Lo que me dijo al principio lo sigue manteniendo. Va a depender de cómo sea yo también con Él. Si yo dejo de buscar a Dios, Dios no me hablará. No me hablará. Dejo de ser fiel en la búsqueda de Dios, en el servicio a Dios, pues Dios no me usará. Ahora, cuando yo me pongo en marcha como Josué, cruzo el Jordán, cada vez que me dicen, y voy, Dios va respaldando todo aquello que yo hago. En el llamado que yo tenga, ¿no? No digo que todo sea exactamente igual, ¿no? Otra cosa que le promete, el compromiso que Dios coge con él, dice, no te voy a dejar, yo no te voy a fallar. No te voy a dejar, no te voy a fallar, ¿no? ¿Recordáis que el apóstol Pablo, ya al final de su vida, cuando está para morir, en la segunda carta que escribe a su fiel y amado discípulo Timoteo, él le dice, en mi primera defensa todos me abandonaron, nadie estuvo conmigo, Dios no se lo tengo en cuenta. Él estaba dolido. Las personas a veces fallamos. Y no podemos decir que malos compañeros de Pablo, no, iban a matar a Pablo y no sabían que iba, estaban realmente asustados todos ellos. Estaban asustados, ¿no? Pero Pablo tuvo que hacer frente solo a ello. Y cuando tienes un problema, estás en una situación realmente intensa, tener amigos, gente que te quiere, a la cual le puedas mirar, realmente te consuela, te da apoyo, te fortalece. Y Pablo decía esto, nadie estuvo a mi lado. Y lo bueno que tenemos con el Señor es que Él dice, yo no te voy a dejar y te voy a ordenar, yo no te voy a fallar. Y cuando Dios lo dice, Dios lo hace. Qué bueno es tener esta seguridad en Dios. No es cualquiera, ¿no? Yo recuerdo un caso, yo estaba en la mili diciendo, de los cuerpos que, bueno, nos exigían mucho físicamente, ¿no? Y teníamos un compañero, yo tenía un compañero que era Segura Campoy, era electrónico, entonces él pasaba mucho tiempo con las radios, aquellas que pesaban tanto entonces, ¿no? No son como ahora, los PRCs, y él pasamos de bueno, no tenía la formación física, no estaba con tanto aguante como teníamos nosotros. Teníamos un día una marcha larga, a mí soy muy pronto de mañana, no recuerdo ya ni a qué hora, pero antes de las 8 de la mañana, 7, 6, no sé ni a qué hora empezamos la marcha. Y bueno, empezamos, teníamos topografía, teníamos muchas cosas que hacer. Y bueno, empezó una nevada muy fuerte. Una nevada muy fuerte, nevó muchísimo. Y claro, nos tapó todas las cosas, caminos que había que nos podía orientar un poco con los planos topográficos. No es como hoy esto de GPS, entonces no había GPS. Yo ya soy cabo, ya soy de otra época, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el cual ya no es porque el compañero no aguantaba ya. Decía, mira, ya no aguanto, ya se rindió y decía, ya no puedo más, ¿no? No es porque fuese poquito tampoco, llevábamos pues igual 12 horas de marcha, sí que llevábamos, mucho tiempo, ya nos quedaba un ratito, ¿no? Encima estábamos perdidos porque con la nevada estábamos orientados, pero perdidos, tampoco sabemos exactamente dónde estábamos, pero sí la orientación hacia dónde teníamos que ir ya por el mapa, sí que teníamos una idea, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, íbamos nuestro comando y
tuvieron que ir a buscarlo porque por encender fuego para calentarnos algo metió la bota y se quemó y no podía andar. Y estábamos, no recuerdo, ahora estábamos 5, quedábamos 5, pero uno dijo, uno de los compañeros, Prats, que encima está en catalán, dijo, yo no cargo con él. Claro, era crudo, ¿no? Bueno, pues los 3 que quedábamos cargamos con él. Tuvimos que andar llevándolo, no sé, nos queda tampoco exagerado, 3-4 kilómetros hasta que llegamos a nuestro campamento, ¿no? Pero las personas nos pueden fallar. Hay personas que necesitas ayuda, igual no están dispuestas a hacerlo. No están dispuestas a hacerlo. Pero lo importante es que yo tengo un Dios que sí. Hay gente que igual no me entiende ni conoce realmente mi necesidad. Pero la cuestión está que mi Dios sabe qué momentos paso y en qué momentos Él me tiene que ayudar, ¿no? Esta promesa realmente Dios se la hizo a muchas personas, realmente, ¿no? Pero quien vio realmente el desamparo del Padre fue Josué. Cuando decía Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor, en la cruz, ¿no? Él sí que fue desamparado por nosotros, ¿no? Pero cuando el Señor le habló a Jacob, cuando él huía de Esaú, y le había liado Jacob, pero así el Señor le dijo, voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, ¿no? Voy a estar contigo. Él se lo dijo a Esaú cuando él huía de su hermano, ¿no? Vemos que Moisés le habló también en 31:8 de Deuteronomio, lo mismo que dice aquí, se lo dijo Moisés, el Señor está contigo, no te dejará ni te desamparará. Y él hablaba de experiencia, porque Moisés, como sabéis, había pasado ya muchas cosas. Él estaba al inicio, ¿no? Él simplemente seguía como siervo de Moisés, ¿no? Entonces, vemos realmente que el mismo apoyo, pero también el Señor nos lo ha dicho a nosotros. Y aquí yo estoy todos los días, como todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Él nos lo ha dicho a nosotros. Y este mismo texto lo usa el hermano que escribe Hebreos, en el capítulo 13, 5 y 6, lo usa también, ¿no? Entonces, yo tengo la misma promesa que tuvo Jacob, que tuvo Moisés, que tuvo Josué. Tengo la misma promesa. Puedo tener esta confianza en el Señor, ¿no? Puedo tener esta confianza en el Señor. Yo veo que realmente Dios en mi vida trabaja cuando realmente las cosas igual no van como yo quiero, ¿no? Pero cuando yo veo que cosas en mi vida no van bien, soy capaz de estar pensando, es que aquel que me ha dicho que ni me dejará, ni me abandonará, no me desamparará. Yo veo que Dios está ahí, puedo confiar en Él, porque a veces lo que hacemos es mirar todo lo que hay alrededor. El problema que tenemos, y no somos capaces de ver que hay un Dios que nos ha dicho no te voy a dejar y te voy a desamparar. Si me va mal económicamente, tengo problemas laborales. Si yo soy fiel al Señor, y como decíamos antes, la fidelidad de Dios no es un absoluto, yo puedo hacer lo que quiera, vivir a sus espaldas, desagradándole en todo, y Dios va a estar siempre ahí conmigo. Recordemos que Sansón jugó así con Dios y en un momento dado el Espíritu Santo lo abandonó, y él pensaba que iba a jugar siempre. Y cuando se dio cuenta, no tenía ya el poder y la protección de Dios. Y fue preso, fue bufón de los filisteos después. Pero cuando yo tengo problemas, y yo estoy realmente fiel al Señor, yo tengo esta confianza en el Señor. Cuando yo veo que mis sueños se frustran, que mis hijos, mi marido, mi esposa están lejos del Señor, yo realmente puedo estar confiando en el Señor y sabiendo que Él realmente está ahí para apoyarme, ¿no? Dice el Salmo 118 que mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Yo puedo confiar en el Señor o confiar en personas. ¿Y en qué me amparo yo? Qué bueno es decir, Señor, tú has dicho que no me dejarás y me desampararás. Por lo tanto, podemos decir confiadamente, ¿no? Si el Señor es mi ayudador, no voy a temer lo que me puede hacer ninguna persona. Aunque tenga enemigos, ¿no? Gente que me ataca, gente que pretende hacerme daño, ¿no? ¿En quién puedo confiar yo cuando lo necesito, ¿no? Si yo miro cómo fue el apoyo de Dios a Moisés no es que
como Dios le había dicho, no tuviese ningún problema. Josué iba a tener también problemas. Los tuvo, ¿no? A Moisés vimos que tuvo muchos problemas, rebeliones de sus propios hermanos incluso. Pero a través de todo ello Dios estuvo protegiendo y ayudando, no le dejó desamparar. Y no implica que tú no tengas problemas en tu vida. Josué los tuvo, todos los líderes, todos los grandes hombres de Dios los tuvo, pero la promesa de Dios también estaba ahí. Es decir, Dios nos guarda en los problemas, en los ataques, ante los enemigos. No nos guarda de que tengamos enemigos, nos van a venir, pero cuando estos nos atacan, no prevalecen. Si yo estoy para cumplir su voluntad. Esteban, recordéis, el primer mártir murió. Jacobo murió, lo mataron. Dios tiene un plan con ellos, pero cuando Dios tiene un plan conmigo, ese plan se cumple. A Josué le dijo, nadie te va a hacer frente, porque hasta que tú no hagas esta obra, nadie va a poder contigo. Y así fue. Así fue, ¿no? Recordéis cómo termina, ¿no? Realmente debemos de tener esta confianza en el Señor, ¿no? Porque hay solo dos cosas, ¿no? que hacen que Dios me deje, ¿no? El pecado y cuando yo rechazo a Él para seguirlo, ¿no? Decía el apóstol Pablo en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, persecución, espada. ¿Quién? El presente o el porvenir. Si yo quiero estar con Cristo, nadie me saca de su mano. Ahora, cuando yo quiero irme de su presencia, tampoco me obliga. Cuando el Señor llamaba a la gente, les ponía un condicionante, ¿no? ¿Recordáis? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. No obliga a que te niegues. No obliga nada de esto, ¿no? Pero si alguno quiere, es un condicionante, tú quieres. Si quieres ir, no quieres seguirme, no te obliga, Dios no te impone. Satanás quiere atarnos, esclavizarnos, Dios no. Dios quiere una persona que libremente va a Él. Y si alguien no quiere estar con Él, tristemente lo deja marchar, aunque espera su vuelta, ¿no? Aunque espera su vuelta, pero el Señor sabe lo que Él hace en mí, ¿no? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Soy capaz de verlo, ¿no? Él prometió esto. Él ha cogido un compromiso conmigo. Cuando yo me he convertido, ha cogido este compromiso conmigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Él ha cogido este compromiso conmigo. Pero también hay compromisos que Dios nos pide a cada uno de nosotros, ¿no? Le dice a Josué, tú esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo repite. Aparte de lo que le dijo Moisés antes, en Deuteronomio, que hemos mencionado, en el verso 6, 7, el 9 y el 18. En 18 versículos, 4 veces. Lo repito, lo mismo. Así es. Y cuando, ¿sabéis? Bueno, igual algunos no... Cuando estudias hermenéutica, si tú te pones a estudiar un libro, es bueno estar atento a las palabras que repiten mucho, porque suelen ser importantes en la idea del autor. Tienen una importancia, ¿no? En la idea del autor. Por ejemplo, si nos metemos en Hebreos, a leer el libro de Hebreos, es un libro, para algunos complicado, tiene su complicación, pero es un libro muy bonito, si llegas a entenderlo, ¿no? Está siempre con palabras comparativas. Es mejor que, es superioridad. Está así constantemente, ¿no? Haciendo comparaciones. ¿Por qué? Porque está demostrando a los hebreos y el autor que Jesús es superior a todo lo demás. Y están pensando en volverse al culto judaico. Tenían esta tentación estos cristianos, ¿no? Por las persecuciones, los problemas que tenían esta tentación. Y empieza a decir, hablando de los ángeles, Jesús es superior a los ángeles. Son comparativas constantes, ¿no? Y tienen una intención en el autor, ¿no? Entonces es importante. Y aquí insiste muchas veces, esfuérzate y sé valiente. Y muy valiente, a veces le da una mayor insistencia, ¿no? Yo creo que a Josué, si le habla así, es por una razón. Yo a veces puedo pensar, Señor, es que claro, tú has bendecido mucho, has usado mucho a estos grandes hombres, porque Moisés es uno de los grandes de la Biblia, Josué es otro de los grandes de la Biblia, Jacob en su primera etapa era así, pero en su segunda etapa otro grande de la Biblia, grandes siervos de Dios fueron. Pero es que yo no soy como ellos, el Señor nos conoce. ¿Acaso pensamos que ellos eran casi una especie de gente invencible? El Señor no suele coger a estos. A veces los hace, ¿no? Sí, como Pablo, muy útil, ¿no? Pero a veces no lo hace. Cuando quiso liberar al pueblo de Israel en la época de Gedeón, fue un hombre que le llama Aarón esforzado y valiente, estaba escondido. Gedeón, ya recordáis, ¿no? Y era poca cosa cuando escogió los apóstoles, ¿no? Pero se le tiene que decir, y insiste tanto, y Moisés lo hizo, es porque quizás
Josué no tenía un alto concepto de sí y una gran seguridad. Y pudiera tener tendencia a quedarse un poco relegado, ¿no? No sé si podremos hacer esto, ¿no? Pero el problema está no en qué puedes hacer tú, sino en qué puede hacer Dios contigo. Es la diferencia, ¿no? Y por eso Dios le dice, tú esfuérzate y sé valiente. Lo otro va a ser cosa mía. Cuando yo te pido algo y tú lo haces, el tío va a ser cosa mía. Cruza el Jordán, Señor, cruzar el Jordán, algunos hombres igual podemos, pero es que hay animales pequeños, hay niños, y hay gente que no se... Y es un momento de crecida del río, el río está alto, ¿no? Cruza el Jordán, te he dicho. Señor, tengo claro lo que tú me dices. Yo te sigo. Y el Señor hizo su parte. Rodea Jericó. ¿Cómo vas a tomar esto? Rodeamos, cantamos, damos vueltas, está muy bien, esto es fácil, pero ¿cómo? Y el Señor hizo su parte. Tú haz tu parte, que el Señor te envía, realmente Él va a hacer la suya, ¿no? A nosotros no es una cuestión de si yo tengo baja autoestima, si tengo inseguridad, si tengo... No, el problema está, ¿quién es Dios? ¿Quién es el que me envía y el que me respalda, ¿no? Cuando yo voy autónomamente es otra cosa, ¿no? Pero Dios guió a Josué a pesar de sus debilidades. Pero lo mismo que a Jeremías. Recordáis que tanto Jeremías como Elías, si lo leemos, tenían un cuadro depresivo, de darse por vencidos, los dos. Y aún así, grandes siervos de Dios, que solo leer sus libros nos reconforta ya, ¿no? Entonces Dios sabe dónde estoy, cómo estoy y qué es de mi vida, ¿no? O sea, pero aún así le dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y es lo que yo tengo que recordar, ¿no? Como yo estuve con Moisés, con Josué, con Jeremías, con Elías, puede estar conmigo también en la necesidad que yo necesite para hacer su obra también. Él me está respaldando. Entonces yo tengo que ir con confianza en aquello que Él me pide, ¿no? Aquello que Él me demanda, ¿no? Hay gente que es muy segura de sí, ¿no? Y por sí misma cree que lo puede hacer todo. Y a veces a Dios no le valen estas personas. No le valen. Porque uno podría haber dicho, bueno, ¿por qué no cogió el Señor la gente que vimos que era sensible, como José Arimatea o Nicodemo? Gente que era reconocida y todo, y ya formada, ¿no? Y coge a los pescadores. ¿Por qué no lo hizo? No, el Señor sabe quién coge. Sabe quién coge, ¿no? Y el apóstol Pablo decía, un hombre que aun siendo muy preparado, muy formado y muy capaz, como bien conocemos, decía que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo me encuentro fuerte, sé que puedo hacer las cosas. Pero cuando yo me veo débil y sé que no puedo, no me queda más remedio que recurrir a Dios. Y decir, Señor, te necesito. Yo no sé hacer esto solo, o yo no puedo hacer esto solo. Porque cuántas veces nos encontramos en cosas que no podemos hacer. A mí me gustaría cambiar el corazón de mis hijos, pero yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos. Eso es una debilidad. Si pudiéramos cambiar, lo haríamos. Si pudiéramos cambiar a las personas, lo haríamos. Pero esto lo tiene que hacer el Señor. No somos nosotros. Lo tiene que hacer Dios. Y es el que tiene que trabajar y tiene que hacer las cosas, ¿no? Sansón era un hombre fuerte, ¿verdad? Físicamente, cuando Dios le daba. Porque a veces en las películas nos lo ponen así como un Schwarzenegger, un hombre musculoso que está todo el día en el gimnasio y musculando. Y no. Seguramente Sansón era como cualquiera de nosotros, ¿no? Que no tocamos mucho el gimnasio, nada. Era como uno de nosotros, Sansón, sin más, ¿no? Pero un hombre de carácter muy débil. ¿Por qué? Porque tampoco se fortalecía absolutamente en Dios, ¿no? Cuando yo confío en mí, sé lo que puedo hacer, ¿no? Pues si realmente yo confío en el Señor, yo digo, mira, Señor, hacer esto, yo me voy a enfrentar a esto y me encuentro como con Goliat. ¿Recordamos a Goliat? ¿Verdad? Estaba desafiando constantemente al ejército de Israel. Y nadie se atrevía a hacerle frente. Es más, dice la Biblia que cuando iba para un sitio, imaginaron, ¿no? Los soldados que iban a la guerra salían corriendo, huían de su presencia. Se escapaban, ¿no? Y va un criado, un adolescente, y dice, yo voy a por él. Claro, Saúl diría, bueno, es que no hay nada más. La gente se desanima y al final van a acabar desertando, ¿no? Bueno, vemos cuál fue la solución. Pero David dijo una cosa muy clara. Yo no voy a ti por mi capacidad, sino voy por el nombre del Señor de los ejércitos, en su nombre, a quien tú has ofendido, ¿no? Realmente estaba dolido por esto, ¿no? Es importante
a nosotros saber en qué confiamos, ¿no? Decía, esfuérzate, ¿no? Esfuérzate. Yo sé qué tengo que hacer, tengo que planificar, tengo que trabajar, tengo que perseverar, tengo que formarme en aquello a lo que yo estoy llamando, ¿no? Esfuérzate en la gracia también, ¿no? Nos habla la palabra del Señor, ¿no? Cuando yo miro antónimos, a mí a veces me gusta, cuando veo las palabras, no solo me hago una mejor idea por su significado o sinónimo, sino también por los antónimos. Y cuando miramos los antónimos, apatía, de esfuerzo, es apatía, indiferencia, dejadez, desidia, rendirse. Y es lo que Dios dice, no quiero que hagas esto. Esfuérzate, esfuérzate. Aunque tengo problemas en mi vida, estoy pasándolo tan mal que, no, esfuérzate, sigue adelante, ¿no? Porque el Señor enviará la liberación en el momento adecuado, ¿no? Yo he de saber una cosa, ¿no? Que si Dios me pide algo, la labor no se la va a hacer solo. Si miramos ejemplos de personas que se esforzaron, porque yo no me tengo que esforzar cuando las cosas van bien, simplemente hago, ¿no? Todo va bien, pero me tengo que esforzar cuando el tema es complicado también, cuando es difícil, cuando las cosas no funcionan, ¿no? Recordamos cuando Esther estaba en el palacio y su tío, Mardoqueo, tío primo, de dudas, le dice, mira, hay un decreto para matar a los judíos. Tú estás en palacio y puedes llegar al rey. Y bueno, será el problema, claro, dice Esther, sí, pero ¿qué vamos a hacer? No? Porque si el rey no me pide que vaya, aun siendo la esposa, como funcionan las cosas, él puede, si aún se presenta sin estar autorizado, puede matarme. Y ella mandó ayunar. O sea, dice, bueno, vamos a hacer esto, yo lo voy a hacer, pero antes vamos a poner las cosas delante de Dios. Tener claro que Dios nos va a guiar en ello, ¿no? Y que Dios está interviniendo. Y Dios intervino. Cuando vemos a aquel paralítico que fue llevado por sus amigos, ¿cómo soy yo? Recordáis que el Señor estaba predicando en una casa y sabían que sanaba. Cogen al amigo suyo, amaban a su amigo. Amamos nosotros a gente. ¿Qué hicieron ellos? Fueron, pero había tanta gente escuchando al maestro que no podían. Pero ellos se esforzaron. ¿Qué hicieron? Ah, no podemos, está la puerta cerrada, me voy. No puedo entrar por la puerta, entro por el techo. Si tengo puertas cerradas, si es la voluntad de Dios, el Señor me va a guiar para hacer lo que sea necesario. Me va a guiar, ¿no? Y cuando ellos bajaron, recordáis, por la camilla, atarían cuerdas de sus cinturones, ¿sabéis? Que suelen tener para ceñirse, ¿no? Probablemente la atarían con eso, y la bajaron a la misma presencia del Señor. Llegaron más cerca de lo que ellos esperaban en el principio. No solo entraron por la puerta, sino que bajaron donde estaba el Señor. Cuando el Señor lo ve, que realmente le encantó esta actitud que ellos tenían de esforzarse por ayudar a alguien, por cumplir aquello que tenían en su corazón, ¿no? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué pone Dios en tu corazón? El esforzarse en ello es importante, ¿no? Y ser valiente, ¿no? Cuando sé lo que Dios me ha pedido, me puedo esforzar y ser valiente, porque siempre va a haber enemigos, ¿no? Yo puedo temer ser vencido por ellos. Nos dice que bueno, que a veces puede ser, según lo que Dios tenga para mí, ¿no? Porque a veces Dios no nos deja vencer. El caso de Esteban o Jacobo que hemos comentado, porque él dice, mira, para testimonio de ellos quede, ¿no? Para testimonio de ellos quede, ¿no? Pero ser valiente, lanzarse con fe, ¿no? Porque puedo tener miedo a los enemigos, pero a veces también miedo al fracaso. Y si lo hago y las cosas no salen, bueno, hazlo. Si no salen, del fracaso aprendemos también, si es que es fracaso. Porque que yo ore por alguien y no se convierta, que yo testifique a alguien y que no se convierta, no es un fracaso, ni tan siquiera sé yo cuándo el Señor puede obrar o responder esa oración. Yo no puedo estar pensando. A veces nos encontramos cuando hay un desafío así, como el pueblo de Israel ante Goliat, ¿no? Que vemos este ser tan grande, un hombre además de guerra, fuerte, que está acostumbrado a pelear, y nos asusta. No, sé valiente. Haz tu parte, aun considerándote como David, pequeñito y sin armas y sin experiencia en combate, ¿no? Haz tu parte. Y el Señor, desde luego, hará la suya, ¿no? Ven realmente a conquistar aquello que el Señor ha puesto para ti, tus amigos, tus vecinos, tu familia, tus hijos, tu marido, tu esposa, tus padres, tus hermanos. Tú sabes lo que el Señor ha puesto para ti. Lo que el Señor te pide
ve y habla, ¿no? No hay que ser, cuando miramos, ¿no?, los santuarios cobardes predican, no sé si aquí se usaba allí en Durango, Cacati, ¿se usa Cacati? Sí, es que no es euskera, pero bueno. De niños hacíamos esto, ¿no? Cacati, o sea, medica, ¿no? Era una forma de insulto, ¿no? De menosprecio. No, el Señor no nos quiere cobardes, ¿no? De los valientes es el reino de los cielos, ¿no? Esto lo arrebatan, hay que ir adelante, ¿no? Hay que ir adelante. Qué importante es realmente esforzarse y ser valiente para el Señor, ¿no? También le dice la importancia que tiene conocer la ley. Conocer la ley de Dios, que la acaba de escribir Moisés, tenían que conocerla, ¿no? Ahí tenéis la ley. No es solo leerla, ¿no? A veces la leemos, la escuchamos y ya vale, no. Conocer la ley, saber lo que le dice y meditar en ella. Hay una diferencia en todo ello, ¿no? Más le dice, de día y de noche meditarás en ella, ¿no? Pero siempre nosotros podemos estar cansados y ocupados. Nos levantamos a la mañana, tengo tantas cosas para hacer, es que me tengo que poner en marcha. Sí, pero hemos pensado que a veces, si contamos con el Señor, las cosas nos salen mejor. Nos salen mejor. ¿Lo habéis probado? Que es que hay tantas cosas, no puedo perder tiempo en oración, no puedes perder tiempo en decir, Señor, guíame en este día, en todo lo que tengo por delante. Guíame en este día, ¿no? Y a veces salgo tan rápido que le dejo a Dios a un lado y no tengo, digamos, más interés en él. Pero claro, ya oraré, pero llego a la noche y digo, es que ahora estoy cansado todo el día de trabajo. Claro, no tengo tiempo para Dios. Si Dios para mí es importante, he de tenerlo en cuenta también, ¿no? He de tenerlo en cuenta también. He pasado el día haciendo todas las cosas, pero ¿y mi relación con Dios? Dios quiere que no solo lea la Biblia, sino que medite en ella lo que Él me dice, y que Él me hable, ¿no? ¿Cuántas cosas puede querer corregir el Señor en mi propia vida, ¿no? Yo quiero prosperar y que todo me salga bien, ¿no? Pero si leemos el Salmo 1, lo conocemos, no, lo leo para pasar mucho tiempo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Qué malo es cuando leer la palabra me resulta pesado y molesto. Hay un problema en mí. En la ley del Señor está su delicia. Escuchad, ¿qué me habla? ¿Qué me dice? Está su delicia, ¿no? En la ley del Señor. Y en su ley medita día y noche. Comienzo a meditar y el Señor me va a hablar en mis caminos, en mi vida. Me habla. Y cuando me está mostrando debilidades, y yo me voy fortaleciendo en ello para ser fuerte en aquello que yo soy débil, porque Él me está cubriendo en mis debilidades. Me está cubriendo, ¿no? Qué importante es realmente darle tiempo al Señor, ¿no? Cuando yo estoy más cerca de Dios, meditando en su palabra, hablando en su presencia, más lejos estoy del pecado. Cuanto más lejos estoy de Dios, más fácil es que yo caiga en pecado. Y que mis debilidades de hombre carnal surjan y se levanten, se hagan fuertes, y no al revés, ¿no? Que vivamos más realmente en este sentido en el Espíritu, ¿no? Qué importante es que realmente valoremos todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Qué importante es. Entonces, el Señor les comenta todo esto, corto para no extenderme, pero el verso 9 da una conclusión también, ¿no? Nos da una conclusión también en este sentido. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí le sintetiza todo lo que he estado diciendo en el verso 9. Todo lo que he estado diciendo, ¿no? Esforzándome en aquello que Él me pide, ser valiente ante toda la oposición para llevarlo a cabo, ¿no? A estos usa Dios, ¿no? A estos usa Dios, ¿no? Realmente a aquellas personas que el Señor había llamado, ¿no? Cuando yo medito la Biblia para ser guiado, para entender mejor a Dios, para ser mejor y más libre de ataduras, de aquellas cosas que me frenan, que me cuesta vencer, cuanto más cerca estoy de Dios, claramente más fuerte va a ser mi espíritu y más débil mi carne. Si no va a ser al revés. Va a ser, ay, ¿por qué no vences, Señor? ¿Por qué me encuentro siempre tan
igual es que yo paso el tiempo suficiente meditando en su palabra, en su presencia, en oración, igual me pasa esto, ¿no? Y cuando yo no alimento el espíritu, necesito fortalecer la carne. Porque a la carne la alimento todos los días. Y el mundo también, no solo digamos en el sentido de comida y de beber, ¿no? de tomar el agua y de tratar el cuerpo, sino también en el sentido de que el mundo está siempre tratando de estirar los sentidos que uno tiene, los ojos, el oído, la emoción, cosas que no edifican, ¿no? Pero cuando yo escucho a Dios, quien se fortalece es el espíritu. Cuando Él me habla por su palabra, quien enardece es mi espíritu, quien se levanta es mi espíritu, quien arde es mi espíritu. Y es el que está fortaleciéndose en mi vida, ¿no? Realmente Él sabe, ¿no? Que haya lo que haya en mi vida, haya posición, haya lo que haya, si yo estoy con el Señor, realmente todo va a ir bien, ¿eh? Como decía, todo lo que hagas prosperará, todo te saldrá bien. Y a veces el salir bien las cosas no significa que se hagan bien según el mundo, sino según Dios. Porque lo de Esteban fue un fracaso, no, una victoria. Cuando yo muero en el Señor, es una victoria. Lo de Jacobo fue un fracaso, no, una victoria. Cuando yo muero en el Señor es una victoria, todo saldrá bien. Mi deseo no es cómo muera, sino que cuando muera vaya con mi Señor. Este es mi deseo, ¿no? Entonces, tú haz tu parte. Dios se hace un compromiso contigo. También te pide un compromiso a ti. Haz tu parte. La de Dios, la hará Él. Oh, Dios. Pues vamos a hacer nada. No sé si alguien tiene alguna necesidad por la cual queréis que oremos, comentado, no podemos orar, que respondes al Señor, ¿no? Nuestra parte es obedecer que hay, ¿no? Alguien tiene alguna necesidad, quiere mencionar algo de nuestra necesidad, quiero que realmente oréis por mí por esto, o un problema que tengo, puedo mencionar si lo considero, porque cuando mencionamos a veces hay hermanos que lo cogen también como pan de sus oraciones, ¿no? Vamos a orar por ello. Si es privado, pues levantar tu mano también y vamos por ti. Y si alguien quiere que oremos por esto que hemos compartido, Señor, yo quiero pedir, sabiendo las promesas que tú haces, pero si yo vivo también cumpliendo los compromisos que a mí me pides, sé que tú cumples tus promesas. ¿Alguien quiere que oremos por esto? Pues levantar tu mano y oramos. Amado Padre, te damos las gracias en este día. No somos nada especial, ninguno de nosotros, pero tú tuviste a bien llamarnos, Señor. Como tuviste a bien llamar a Pedro, a Pablo, al rey David cuando era un pastorcillo, en vez de a sus hermanos, Señor, tú tuviste a bien hacerlo. Los apóstoles también podrían haber sido otras personas más reconocidos y que hubiesen abierto muchas puertas, pero Señor, tú Señor, nos has llamado a distancia. Vemos el compromiso que nos has ofrecido a cada uno de nosotros en su día, a Moisés, a Josué, pero también vemos en la Biblia que es para nosotros también. Lo vemos en la Biblia, en tus promesas. Queremos darte las gracias por ello, pero también, Señor, nos pides un compromiso a nosotros. Queremos vivir en esta altura también nosotros. Queremos vivir en esta altura. Nos pides que nos esforcemos y seamos valientes. Que vivamos rectamente, meditando en tu palabra, porque en ella tú nos hablas, que busquemos tu presencia, porque entonces todo saldrá bien, según tus planes, no según nuestras ideas. Y tú nos harás prosperar, Señor. Y queremos prosperar espiritualmente. Lo carnal, Señor, nos puede dar en este mundo algo, pero de poco sirve porque es para los años, pero la vida contigo es eterna. Quiero pedir que tú nos bendigas, Señor. A mí, yo levanto la mano con mis hermanos que han levantado su mano también, y a los hermanos que han levantado que creen que necesitan también. Que bendigas a mis hermanos, Señor. Que nos bendigas a cada uno de nosotros. Que realmente podamos vivir en tus expectativas. Que realmente podamos meditar en tu palabra. Se te pide, esforzarnos, ser valientes para ti. ¿Cuántas veces hemos fracasado y hemos fallado? Tenemos nuevas oportunidades. Que así sea, Señor. La nueva oportunidad que tú nos das hoy, como siempre, porque tú no desechas para siempre, aunque te hayamos fallado, aunque hayamos fracasado. Queremos seguir conquistando, como ahora ya es una nueva oportunidad para el pueblo de Israel con Josué. Queremos seguir, Señor, seguir conquistando la tierra por las tierras que tú nos has puesto delante para conquistar.
Déjanos ver.